Buenas tardes, jóvenes. Pues vamos a iniciar con la clase de Derecho Procesal Mercantil que tenemos asignada en este bimestre. Esta primera clase va a ser una recopilación de todos los temas que hemos visto durante el periodo que llevamos, para que así tengamos fresca la memoria en relación a todas las actividades que vamos a estar dejando para llevar a cabo en el transcurso de la semana, que como ya les expliqué en la plataforma van a ser 3 trabajos por semana y vamos a tratar de tener una hora grabada, que va a ser esta, para ir disipando dudas en la siguiente, que va a ser mediante Zoom, ir aclarando dudas, pero sobre todo llevar a cabo las actividades que van a ser 3 semanales. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el concepto de derecho mercantil. El derecho mercantil dijimos que es el conjunto de normas jurídicas que va a regular las actividades entre comerciantes, es decir, actividades que deriven del comercio. Sin embargo, no consideremos solo actividades de comercio aquellas que llevan a cabo los comerciantes de manera cotidiana o que hacen su función, finalidad u oficio cotidiano para poder así sobrevivir. Sin embargo, comentábamos en clase que un acto de comercio, de acuerdo a nuestro Código de Comercio, tiene una vigencia de 10 años. Es decir, todo título de comercio o todo título mercantil tendrá una vigencia de 10 años. Esa vigencia es para que todos y cada uno de los títulos considerados en materia mercantil puedan ser ejecutados por la vía o mediante la acción correcta. Ahora bien, en el derecho mercantil figuran 2 partes, que es la parte deudora y la parte acreedora. Esta parte acreedora puede ser tanto persona física como una persona moral. Igual, la parte deudora puede ser tanto física como persona moral. Sin embargo, nosotros nos vamos a regir únicamente por aquellos documentos o títulos en donde obre una ejecución, una garantía de cumplimiento de pago. Ahora bien, hemos comentado en clase que aquellos documentos que son para ejecutar o documentos que son considerados mercantiles, en nuestra lista hablamos del contrato hipotecario, contrato prendario, contrato de garantía prendaria, títulos de crédito, que en este caso, de acuerdo a nuestro código, es el cheque, pagaré y letra de cambio. Así también, una vez que analizamos que estos documentos son los que podemos iniciar mediante proceso mercantil o bien materia civil, cuando hablamos de un contrato meramente hipotecario o de garantía prendaria, lo vamos a hacer por la vía civil, pero con los requisitos que nos marca todo acto de comercio. Ahora, hablamos y hemos estado desarrollando en clase lo que es un título de crédito idóneo o correcto, o aquel título de crédito que nos rige actualmente o que es el que sobresale tanto del cheque, de la letra de cambio y el pagaré. Vamos a hablar de qué es el pagaré. Y decimos que el documento como tal lo podemos llevar a cabo nosotros de manera literal en una computadora, o bien hacernos del mismo título de crédito o pagaré adquiriéndolo en una papelería. Sin embargo, como lo estuvimos viendo en clase, cada título de crédito tiene sus componentes, es decir, elementos necesarios y suficientes para poder subsistir, es decir, para que tenga validez o legalidad. ¿Qué necesitamos como principio básico de un título de crédito? En este caso, de un pagaré. Comentamos en clase que un título de crédito pagaré nunca debe de ser omisivo en el pronunciamiento de debemos y pagaremos, que esta leyenda debe de ser plasmada y debe de estar literalmente en el documento. Eso es uno de los requisitos, el contener debemos y pagaremos. Y si vamos desglosando el pagaré con los elementos necesarios que debe de contener este,
Decimos que es la cantidad de préstamo, el número de pagaré, la plaza de pago, y la plaza de pago acordamos que va a ser el lugar o sitio en el que se va a llevar a cabo el pago de la cantidad adeudada. ¿A quién se le deberá pagar? Es decir, la parte acreedora. Ahora bien, después tenemos que colocar con letra en literalidad la cantidad otorgada como préstamo, así como el interés tanto ordinario como moratorio que nos permite o que estamos prestando a la parte deudora. Posteriormente, en el apartado de los datos del deudor vamos a colocar el nombre completo, dirección, iniciando con calle, número, colonia, barrio o ciudad, y bien el teléfono de alguno del deudor. En la parte posterior del documento contamos con un apartado de calidad de avales. ¿Quién es el aval, jóvenes? El aval va a ser aquella persona deudora solidaria, es decir, quien tendrá que liquidar en un momento determinado cuando el deudor principal omita o haga caso omiso del cumplimiento de su obligación de pago. ¿Sale? Ahora, una vez que tenemos un documento, hablamos de cuál era la personalidad con la que nosotros, como abogados, podíamos promover un juicio. Sin embargo, antes de desarrollar la promoción o el realizar un juicio, debemos de contemplar la clasificación de los juicios mercantiles. De acuerdo al Código de Comercio, hablamos de una clasificación de 4 tipos de juicio, que era el ordinario mercantil, el ejecutivo mercantil, el oral ejecutivo mercantil y el juicio oral mercantil. Sin embargo, también analizamos que la autoridad competente para conocer este tipo de juicios es tanto el juzgado de primera instancia en materia civil como el juzgado de distrito. ¿Por qué el juzgado civil y el juzgado de distrito, jóvenes? El juzgado civil porque en nuestra ciudad de Iguala no tenemos juzgados por cuantía y las únicas materias en nuestra clasificación de competencia que tenemos son juzgados civiles y juzgados familiares. En los juzgados civiles es quien conoce materia civil y materia mercantil. Sin embargo, ¿por qué en juzgados federales? Porque la ley que regula la procedencia y aplicación tanto de títulos de crédito como de los juicios mercantiles son leyes federales y por eso los juzgados de distrito son competentes para conocer en dicha materia. En la ciudad de Iguala contamos con 2 juzgados de distrito, que es el juzgado quinto y el juzgado noveno. Vamos a ingresar nuestra demanda en oficialía de partes común para que ella sea la que disponga, de acuerdo al sistema que maneja, en qué juzgado se va a determinar nuestra demanda o se va a conocer el desarrollo del mismo, ya sea en el juzgado quinto o en el juzgado noveno, mientras que en materia de primera instancia, que es civil, en Iguala se han fusionado los juzgados y actualmente solo contamos con un juzgado civil que cuenta con 4 secretarías y que van a ser estas las que van a conocer y desarrollar el juicio procesal mercantil que nosotros iniciemos. Ahora, también comentamos en clase que los juicios ordinarios mercantiles van a quedar desfasados. ¿Por qué quedan desfasados? Porque de acuerdo al Código de Comercio nos dice que el juicio oral mercantil es sin limitación de cuantía alguna. Esto es que nos va a abrir la posibilidad de que iniciemos un proceso judicial desde 1 peso a los millones que sean necesarios recuperar. Sin embargo, aquí viene la pauta. ¿Cuál es la diferencia de la oralidad a la escritura? Y decimos que la oralidad prácticamente lo que va a realizar es llevar a cabo un proceso judicial de manera ágil, es decir,
que las etapas procesales se reduzcan y la sentencia definitiva sea lo más pronto posible, obteniendo con esto una justicia expedita y pronta. Ahora bien, los juicios ejecutivos mercantiles y orales mercantiles son aquellos juicios que traen aparejada ejecución. ¿Qué entendemos por aparejada ejecución? Analizando, determinamos que la aparejada ejecución es en aquel momento en el que una vez voy a hacer exigible mi título de crédito, voy a garantizar el cumplimiento del pago. ¿Y cómo garantizo esto? Con la figura de embargo precautorio. ¿Y qué es el embargo precautorio? El embargo precautorio analizamos que va a ser aquella prevención con anotaciones marginales correspondientes cuando sea el caso de bienes inmuebles, para que se abstengan de llevar a cabo traslación de dominio, es decir, cambio de propietario. Y estas anotaciones marginales las vamos a realizar tanto en catastro municipal como en el registro público de la propiedad. ¿Para qué? Para garantizar el posible cumplimiento de pago, haciendo esto en ejecución de sentencia. Sin embargo, ¿con qué carácter podemos promover un juicio mercantil? Y analizamos en clase que hay varios supuestos. Uno de esos supuestos es como abogado patrono, que nos lo estipula el artículo 1069 del Código de Comercio. Otro más va a ser como apoderado legal, siempre y cuando nuestro instrumento notarial, que es el Poder General para pleitos y cobranzas, haga como mención o cláusula especial que tenemos la capacidad jurídica o personalidad jurídica de llevar a cabo la realización de ejecución de cobros mercantiles. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra legislación, quien debe de firmar el ofrecimiento de pruebas, así como el interrogatorio que se va a llevar a cabo en materia ejecutiva, mercantil o en oralidad mercantil. Ahora, jóvenes, continuamos. Manifestamos que la personalidad con la que podemos promover un juicio mercantil es, primero, como abogado patrono, que nos lo otorga el artículo 1069 del Código de Comercio, como apoderado legal, siempre y cuando acreditemos dicha personalidad con un instrumento notarial, es decir, un poder general para pleitos y cobranzas, pero con cláusula especial. ¿Por qué con cláusula especial? Porque en ella va a contener las facultades que el litigante tiene para llevar a cabo un proceso mercantil, meramente mercantil, no por los actos de administración o dominio que puedan tener. También ahora vamos a ver la manera de cómo vamos a participar como endosatarios en procuración. Y decimos, primero que nada, ¿qué es un endoso, jóvenes? El endoso argumentamos que iba a ser aquella actitud o facilidad que contenemos nosotros como abogados para poder llevar a cabo un buen litigio. Recuerden que analizamos en clase que para poder ser abogado o endosatario en procuración de acuerdo a la ley, debe de ser aquella persona que tenga pleno conocimiento de materia mercantil y que cuente con cédula profesional, es decir, un abogado como tal, que cuente con título y cédula profesional para que la parte deudora o acreedora tenga una adecuada defensa. Ahora bien, ¿cuál es nuestra clasificación de endoso? Endosos van a ser, de acuerdo a nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 4, que es el endoso en blanco, que se traduce en endoso al portador, endoso en garantía, endoso en procuración y endoso en propiedad. Ahora, ¿cuál es el concepto de cada uno de estos endosos? El endoso en blanco, que se traduce al portador, va a ser aquel que se le plasme al documento solamente el nombre y la firma de quien está llevando a cabo el endoso. Digamos que este es nuestro título de crédito al reverso. Y en blanco solamente va a tener
la firma y el nombre de la parte endosante, es decir, quien tiene el carácter de acreedor. Mientras que el endoso en garantía, como lo explicamos, va a ser aquel endoso que va a garantizar con algún documento o factura que acredite la propiedad de un bien mueble. Recuerden que en clase disipamos en alguna pregunta de sus compañeros si podríamos endosar unas escrituras y les dije yo que no, porque era un proceso diferente. Lo único que se puede endosar como carácter de facturas son aquellos bienes inmuebles, y pusimos el ejemplo de un vehículo, de una motocicleta o de una bicicleta o de alguna computadora, televisión, siempre y cuando estos instrumentos o bienes muebles garanticen de una u otra manera el saldo otorgado a crédito. Entonces, que quede claro que los únicos documentos que se pueden llevar a cabo un endoso en garantía son aquellos documentos sobre bienes muebles, no así sobre bienes inmuebles, porque lo que tenemos como título de propiedad para un bien inmueble son escrituras públicas, contratos privados o constancias de posesión o constancias de propiedad. Y lo que efectúa esto como endoso es un acto ilegal, es decir, el acto correcto para llevar a cabo nuestra traslación de dominio es llevar a cabo un contrato de compra-venta, de dación en pago o de donación, que en este caso en materia mercantil podría configurarse bien el contrato de compra-venta o bien por otra parte el contrato de dación en pago. ¿Qué es un contrato de dación en pago? El contrato de dación en pago simplemente se va a traducir a que la parte deudora otorga la posesión y propiedad de manera total a la parte acreedora para liquidar en su totalidad el crédito otorgado. Obviamente, siempre y cuando este crédito sea subsistente o bien el bien inmueble sea suficiente para cubrir la deuda que hasta la fecha presenta la parte acreedora. Por otra parte, hablamos de los dos endosos que de acuerdo a materia mercantil o juicios mercantiles son utilizados, y dijimos que es el endoso en procuración y el endoso en propiedad. Ahora bien, ¿qué es un endoso en procuración? Y comentamos que el endoso en procuración es aquel endoso que se realiza salvo a buen cobro, es decir, la única función que tenemos nosotros como endosatarios es para efecto de recuperar la cantidad otorgada como crédito, como préstamo, mientras que el endoso en propiedad dijimos que es la traducción literal de la propiedad de un título de crédito, es decir, a partir de que un documento se nos endosa de manera legal, somos dueños automáticos de dicho pagaré, de dicho título de crédito, ya sea una letra de cambio, un pagaré o bien un cheque. Ahora bien, de acuerdo a materia mercantil, dijimos que los que más se utilizan es el endoso en procuración y el endoso en propiedad. Por lo general, cuando se endosan documentos en propiedad es porque la parte acreedora tiene plena confianza en el endosatario. ¿Por qué? Porque él está perdiendo la totalidad de sus derechos para poder ejecutar o recuperar tanto el capital como los intereses ordinarios o los intereses moratorios deducibles del mismo título de crédito que se pretende reclamar o bien ejecutar. Ahora, jóvenes, el endoso debe de ser, como lo exige la ley, al reverso del propio título de crédito o bien en una hoja de vida. ¿Cómo funciona el reverso? Al reverso figuramos nuestro título de crédito y al reverso deberá contener lo que plasme el artículo 29. Es decir, dice el artículo 29, el endoso debe contener en el título relativo o en una hoja adherida al mismo y llenar los siguientes requisitos. Cuando decimos adherida, tal y como vimos en aula,
no es que vaya junto con el pagaré en un sobre. Adherido es de que debe de ir pegado al mismo, ya sea mediante alguna grapa, cinta adhesiva o demás, pero es literalmente adherido, no junto. Ahora, eso únicamente va a pasar, jóvenes, cuando el espacio de nuestro título de crédito ya sea insuficiente para poder seguir realizando endosos, ya sea en procuración o en propiedad. ¿Qué debe de contener nuestros endosos en procuración o bien en propiedad? De acuerdo al artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dice el nombre del endosatario, es decir, el nombre de la persona que va a endosar, el nombre de la parte acreedora o bien en un juicio de la parte actora. Fracción segunda, la firma del endosante o de la persona que suscribe el endoso a su ruego o a su nombre. En este caso, Anayeli Gaona Osorio, quien va a endosar y va a firmar el título de crédito a favor de un tercero, puede ser una o varias personas, siempre y cuando las personas puedan promover en mi nombre y representación para poder ejecutar un título de crédito. Fracción tercera, clase de endoso. Es decir, jóvenes, la clase de endoso ya sea en procuración o en propiedad, que es los tipos de endoso que nosotros podemos llevar a cabo en un título de crédito. Y por último, el lugar y la fecha, es decir, el lugar en el que se está llevando a cabo el endoso y la fecha, el día en el que estoy endosando el título de crédito. Un ejemplo de cómo debemos de desarrollar nuestro tipo de endoso sería el siguiente. Iguala Guerrero, a 24 de marzo del año 2020, la CEA Nayeli Gaona Osorio endosa en propiedad o en procuración el presente título de crédito, abrimos paréntesis, pagaré a favor de los CC. Un ejemplo puede ser Jesús Soto Moreno y al final ponemos la firma y el nombre del endosante, es decir, Anayeli Gaona Osorio, y firmamos el endoso. Recuerden que una excepción que se puede tomar en consideración en una demanda de un juicio mercantil es los requisitos del endoso. Si nuestro endoso no cumple con alguno de los requisitos o elementos que contempla el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ese endoso puede considerarse nulo y puede operar una excepción. Y esa excepción la vamos a contener como las excepciones perentorias, que dijimos que van a ser aquellas excepciones que se resuelvan en el momento de la audiencia y no en el momento de dictar una sentencia definitiva sobre el caso que nos ocupe. Ahora bien, ya una vez que entendimos la clasificación de nuestros endosos, la calidad y la personalidad con la que vamos a promover o vamos a hacer efectivo un tipo de juicio mercantil de la clasificación que contuvimos, que manejamos, que son 4: ordinario mercantil, ejecutivo oral mercantil y el oral mercantil. Ahora bien, ¿cuáles son esos tipos de juicio que actualmente se están desarrollando? Actualmente, jóvenes, estamos ejecutando juicios orales mercantiles y juicios ejecutivos mercantiles con la calidad de abogados o de endosatarios. Recuerden que quienes no tengan cédula profesional ni sean abogados, pero que actualmente nosotros los conocemos como nuestro apoyo o los pasantes en derecho, se les otorga la personalidad únicamente para oír y recibir notificaciones, esto de acuerdo a nuestro numeral 1069 del Código de Comercio. Debemos ser muy claros y precisos en esa situación. ¿Por qué? Nosotros como abogados patronos, en la calidad de abogados patronos o endosatarios, tendríamos que ver o estar pendientes de alguna posible incumplimiento de nuestra
responsabilidad o inadecuada defensa, traduciendo esto como responsabilidad jurídica con nuestra parte, ya sea parte actora o parte demandada, porque tanto puede ser perjudicial como la parte actora como para la parte demandada en un proceso mercantil. Esto es cuando podamos acreditar durante la secuela procesal como parte actora que el deudor no ha llevado a cabo abono alguno por concepto de interés ordinario o por concepto de interés moratorio, o bien ha hecho un pago a capital, mientras que la parte deudora se traduciría en el cumplimiento del pago o bien el cumplimiento de abonos tanto a suerte principal como a intereses ordinarios o moratorios, es decir, que se encuentra al corriente al momento de la pretensión de la parte actora. Ahora, en materia mercantil debemos de contemplar que existe tanto la acción como las excepciones que pueden oponer tanto la parte actora como acción, y vamos a determinar que la acción es el derecho que va a ejecutar la parte actora en un proceso judicial, mientras que la excepción son aquellas oposiciones o resistencia que va a hacer valer la parte demandada. Sin embargo, debemos de considerar que en materia mercantil las prestaciones generales que vamos a hacer valer es el cobro de la suerte principal, que es la cantidad que ampare nuestro título de crédito, el pago de intereses ordinarios, el pago de intereses moratorios y sobre todo el pago de gastos y costas que se generen en el presente juicio. Hablemos de primera instancia y de segunda instancia cuando opere, porque recuerden que analizamos en clase que en materia de oralidad mercantil no admite recurso alguno, es decir, no vamos a poder promover ningún tipo de recurso que nos establezca la ley más que un juicio de amparo. Mientras que en materia ejecutiva mercantil tradicional sí podemos llevar a cabo nuestro recurso de apelación. Después del recurso de apelación podemos promover la revisión y en caso contrario irnos al juicio de amparo, pero en materia de oralidad no resulta y no es procedente recurso ordinario alguno. Ahora, ¿puede ser una pregunta? Sí. ¿Aquí opera el principio de definitividad? En materia ejecutiva mercantil, que es el tradicional, sin la oralidad, sí va a operar el principio de definitividad. No podemos en materia ejecutiva mercantil promover directamente el juicio de amparo. Debemos agotar los recursos ordinarios como es la apelación, la queja y la revisión. No podemos irnos directamente al amparo. Sin embargo, en materia oral, tanto en juicio ejecutivo oral mercantil y juicio oral mercantil, la propia ley nos dice no admite recurso alguno, es decir, no podemos promover ningún recurso ordinario y nos tendríamos que ir directamente al juicio de amparo, indirecto en este caso, sobre la resolución que haya determinado. Los únicos recursos que podemos hacer valer en materia oral mercantil son los incidentes de nulidad de emplazamiento, nulidad de actuaciones o las tercerías o bien la tacha de testigos. Pero recursos ordinarios respecto a la resolución que recaiga en el mismo no, tendríamos que agotar en materia tradicional como es el ejecutivo mercantil sin la oralidad el recurso de definitividad, mientras que en la oralidad no nos contemplece. La propia ley nos dice que el único que es procedente es el juicio de amparo y contra él tendríamos que hacer valer nuestra inconformidad o los agravios que nos cause la resolución, siempre y cuando exista materia de la litis. No en todos operan los juicios de amparo y por eso viene el sobreseimiento, porque no hay materia para ser, digamos, para que nos confirme la sentencia. Por lo general en materia mercantil las sentencias y el amparo lo que hace es confirmar la sentencia del juzgado de primera instancia. Recordemos también que en materia mercantil se violenta el derecho al patrimonio del sujeto, entonces
va ligado al derecho privado. Entonces, al único que le afecta son a las partes que intervienen en el mismo. Y mientras no haya documento o prueba idónea justificable, es decir, que justifique la procedencia o la liquidación del crédito, no puede ser causa en contrario. Ahora bien, lo vimos en clase, hay un principio que debemos nosotros de tomar en consideración, que es la contraentrega. Se entiende que cuando yo, parte deudora, estoy liquidando un título de crédito, este me tiene que entregarse en el momento idóneo, no es un año después, 5 meses después. El momento idóneo en el que se debe de entregar el documento es en el momento en el que yo estoy liquidando, ya sea por transferencia, por cantidad líquida o bien por cheque, ¿sí? Pero solamente en ese sentido. Y entonces en el caso de materia ejecutiva sí procede el principio de definitividad y en oralidad no. Ahora bien, una vez que nosotros iniciamos el juicio ejecutivo mercantil y el juicio oral mercantil, decimos que el juicio oral mercantil es preponderantemente oral, no es oralidad en su totalidad. Por eso hablamos de la oralidad y de la escritura. El juicio ejecutivo mercantil opera siempre y cuando tenemos una mala costumbre, fuera de los que no litigamos o los abogados que no conocemos o cualquier persona, digo yo, cualquier ser humano viviente que no tenga el conocimiento que uno puede tener y ofertarles, que los pagarés o los títulos de crédito caducan. El Código de Comercio nos dice que estos títulos de crédito tienen una vigencia de 10 años, es decir, yo puedo ejecutar este título de crédito durante 10 años después de la fecha de vencimiento o desde la fecha de vencimiento, es decir, ahorita estamos 24 de marzo 2020 al 23 de marzo 2030, tengo 10 años. Lo que cambia, ¿qué es? Lo que va a cambiar es la vía y la acción por la cual yo puedo ejecutar este documento. En materia ejecutiva mercantil, sin oralidad y con oralidad hablamos de 3 años, 3 años a la fecha de vencimiento. Es decir, mi pagaré se suscribe el 1 de febrero del 2017, pero tengo como fecha de pago el 22 de marzo del 2017. A partir del 22 de marzo al 22 de marzo 2020 son 3 años. Durante estos 3 años yo voy a hacer valer mi vía ejecutiva mercantil. La gran ventaja de una vía ejecutiva mercantil es que yo tengo el derecho de embargar de manera provisional, traduciéndose con esto una garantía de un posible pago en ejecución de sentencia. Mientras, la gran diferencia ahora con la oralidad, decimos, pero ¿por qué promover un juicio ejecutivo tradicional si puedo promover un juicio ejecutivo oral, que es mucho más rápido? Ahí tenemos, de acuerdo al Código de Comercio, que fue la última reforma aplicable el 26 de enero del presente año, una actualización de saldos que se va a ir haciendo año con año. Cada 26 de enero de cada año vamos a actualizar saldos o cantidades líquidas que va a poder conocer el juicio oral ejecutivo mercantil. Y actualmente estamos hablando de 682,000, digamos que 690,000 pesos hasta 4 millones. Si yo tengo un pagaré que no ha vencido la vía ejecutiva mercantil, que son los 3 años, pero es de 500,000, no puedo llevarlo a la oralidad. Tendría que ser 680 hasta 4 millones. Esa es nuestra limitante. El código sí nos limita de cuáles son los elementos o los títulos de crédito posibles para ejecutar. Mientras que en ejecutiva mercantil, digamos que va a ser de 1 peso hasta 679,000, que es la cantidad libre que tenemos. En la vía ejecutiva oral mercantil vamos a tener la facilidad de poder también señalar bienes como embargo precautorio, a diferencia de la vía oral mercantil.
En la vía oral mercantil, lo platicamos en clase, debemos de tomar las medidas necesarias para poder desarrollar un buen juicio. La diferencia es que en ejecutiva podemos garantizar el pago en el momento, mientras que en la oral podríamos ejecutar siempre y cuando se dicte una sentencia definitiva favorable. Sin embargo, durante la secuela procesal de un juicio oral pueden pasar muchas cosas. Supongamos que nuestro deudor tiene un bien inmueble, un muy buen bien inmueble que va a garantizar el cumplimiento del pago, siempre y cuando no realice ninguna traslación de dominio, no haga movimientos o manipule de manera, digamos, oficiosa, de mala fe, porque en la práctica suele haber ese tipo de asuntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esa parte? Vamos a tratar de garantizar el cumplimiento, y para eso tendríamos que promover, para mejor o mayor seguridad de nuestra parte actora, que sería nuestro acreedor, unos medios preparatorios a juicio. Es decir, yo, Anayeli Gaona Osorio, les voy a demandar un juicio oral mercantil, pero te voy a demostrar a ti, juzgado de primera instancia, que el único bien con el que cuenta mi deudor es esta casa. Entonces, yo necesito que tú protejas este bien inmueble para que una vez se dicte una resolución yo pueda ejecutar, porque créanme que en la práctica hay muchos juicios ejecutivos mercantiles que no pueden ser ejecutados. ¿Por qué? Porque no existen bienes que garanticen el cumplimiento del pago. Entonces, esos medios preparatorios a juicio son para efectos de que se lleven a cabo anotaciones marginales en el registro público de la propiedad de no traslación de dominio, pero nos dan un término legal para que nosotros podamos promover un juicio oral. No es que yo promuevo mis medios preparatorios, se haga la anotación marginal el 24 de marzo y que pase 1, 2, 3 o 4 años en las que yo pueda promover. De acuerdo a la legislación, que son medios preparatorios a juicio, que lo regula el Código Civil y el Código Procesal Civil de nuestro estado, contamos con hasta, dice el código, 60 días para iniciar nuestro proceso judicial principal, es decir, nuestro juicio oral. Caso contrario, queda sin efecto los medios preparatorios a juicio y tendríamos que promover nuevamente, porque debemos de tener el principio de igualdad procesal. Si bien es cierto, tú me estás solicitando promover unos medios preparatorios, lo cierto es que lo que tú pretendes hacer valer es un juicio oral mercantil, porque lo que buscas es el cumplimiento del pago o un posible cumplimiento del pago. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí. Ahora, vamos a hacer la división de las prestaciones y dijimos suerte principal, intereses ordinarios e intereses moratorios. Y decimos que la suerte principal siempre va a ser la cantidad adeudada, la cantidad que se otorgó como crédito o como préstamo. El interés ordinario, jóvenes, va a ser el que corra de la fecha de suscripción del pagaré a la fecha de vencimiento. Ese se entiende como interés ordinario. Mientras que nuestro interés moratorio va a ser aquel que surta desde la fecha de vencimiento, de incumplimiento de pago, hasta el momento en el que se ejecute un juicio mercantil. Es decir, por eso en las demandas colocamos el interés moratorio equivalente a la cantidad de 20,000 pesos hasta el mes de enero, más los que se sigan generando hasta la total culminación del presente asunto, porque debemos de dejar abierta la posibilidad de que van a seguirse generando intereses moratorios durante el proceso, los meses que transcurran para poder ejecutar un proceso judicial. Si nosotros no solicitamos al juzgador los intereses moratorios que se sigan devengando o que se sigan generando, damos por hecho como acto consentido que lo único que la parte actora está reclamando solo es el interés hasta donde lo pretendes ejecutar, es decir, cuando promueves o exhibes tu título de crédito. Es acto consentido la negativa o la intención de que lo único que yo pretendo recuperar son los intereses hasta el mes
actual en el que yo presente la demanda hasta el mes de marzo, enero, febrero o el mes que nosotros presentemos el escrito de demanda. Por eso es importante analizar que debemos de presentar en nuestra demanda más los que se sigan generando hasta la total culminación de este asunto. ¿Sale? Ahora, mencionamos los requisitos que debería de contener un título de crédito. Si alguno de los requisitos que tiene el título de crédito está alterado, pudiéramos nosotros hacer valer una prueba pericial, pero sí tenemos que hacer la gran diferencia de lo que es una alteración a lo que es un llenado con posterioridad. Por lo general en la práctica se suele pedir una prueba pericial porque el documento está alterado. De acuerdo a los peritos, nos dice que el llenado del documento está alterado cuando presente tachaduras, borrones o enmendaduras. Es decir, si dice 10%, 15%, 20% de manera clara, precisa, dicen ellos clara, precisa y concisa, se entiende que el documento no sufrió alteración alguna y por lo tanto no operaría de ninguna manera una alteración de documento. Es diferente que tú promuevas la caligrafía, es decir, que el documento o el título de crédito se llenó en diferentes momentos, porque en la práctica y con toda honestidad debemos de tomar en cuenta que el contenido de la fecha de pago y del interés por lo general nunca se llenan. Se llenan al momento que pretendemos ejecutarlos por el incumplimiento del pago del deudor. En caso de que nosotros no estipulemos el porcentaje en el título de crédito y lo exhibamos ante el juzgado sin el porcentaje de interés, el interés legal posiblemente ejecutar o ejecutable es el equivalente al 6%, no se nos va a pagar más, porque es el interés pagadero a la vista. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la diferencia de la oralidad y de la escritura? De acuerdo a la oralidad de la escritura, debemos de saber, jóvenes, que en la oralidad nos rige ciertos principios, que son 7. La oralidad, la publicidad, la concentración, la mediación, la continuidad, la igualdad procesal y sobre todo la inmediación. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia de una oralidad a una escritura? En la oralidad decimos que los juicios mercantiles son mixtos, preponderantemente orales, pero hay una etapa postulatoria, como ya la vimos en clase, que es meramente escrita. Y después de esta sigue la etapa de pruebas y la etapa resolutiva. Son 3 etapas generales que va a contener un juicio oral mercantil. Y esto se traduce en meramente o preponderantemente oral, aunque no es al 100%. Decimos que el juicio en realidad es mixto, porque hay etapas que son escritas literalmente. Y tenemos el principio de publicidad. El principio de publicidad es prácticamente que las audiencias deben de ser públicas y que pueden entrar a las mismas cualquier persona que tenga interés no acreditable en el juicio, pero que interés de poder escuchar y estar presente en la audiencia. Otro más de concentración que va ligado a la continuidad es que debemos concentrar en audiencias, en menos audiencias posibles el desahogo de las pruebas, traduciéndose esto en la continuidad. Si tenemos preparadas las pruebas, tenemos que desahogarlas y en esa misma audiencia el juzgador tendrá que dictar una resolución. La inmediatez es uno de los principios que cobra mayor relevancia con la oralidad, porque actualmente y en la práctica debemos de saber que los juicios mercantiles, las pruebas las desahogan los secretarios de acuerdo y no los juzgadores. En este caso, desde la audiencia preliminar y la audiencia de juicio deben de ser presididas por un juez, es decir, deben de estar presente el juzgador. Caso contrario, es motivo de nulidad de actuaciones. Ahora, la concentración, la inmediatez y la continuidad son principios que se van a regular literalmente.
Y esos van a ser los principios que rigen la oralidad. Los vimos en clase, son 7 principios básicos que debemos seguir y que se deben apegar para llevar a cabo una buena o adecuada defensa, tanto en la etapa postulatoria, en la etapa de pruebas y en la etapa resolutiva, para con esto tener la certeza jurídica de que la sentencia definitiva que recaiga en un juicio oral va a ser aquella que va a acreditarse la pretensión de la parte actora o bien la resistencia opuesta por la parte demandada. Bien, jóvenes, pues sería todo por este momento. Vamos a estar subiendo material para que lleven a cabo sus actividades y ir resolviendo dudas.